Continuamos con el doctor Remo Gerardo Carlotto, quien nos acompaña desde Argentina. Es un activista por los derechos humanos y político argentino que se desempeñó como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires entre 2009 y 2017 por el Frente para la Victoria, entre otros cargos. Es hijo de la fundadora de la Asociación Civil Abuelas La Plaza de Mayo. Les solicito el favor de que hagan silencio para darle la bienvenida a nuestro conferencista. Les comentaba que es hijo de la fundadora de la Asociación Civil Abuelas de la Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. De esta manera, sus primeros trabajos se dieron en el marco de aquella asociación, llegando a coordinar el área de investigación entre 1995 y 2003. Su carrera política comenzó con su designación como secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires por parte del gobernador Felipe Solá en agosto de 2003, desempeñando el cargo hasta diciembre de 2005. Le damos la bienvenida con su conferencia Contribución de las organizaciones sociales a la construcción de paz. No sin antes darle la palabra a Guillermo Mofeo, director regional Uniaméricas Finanzas. Buenos días, compañeras y compañeros. Para el sindicalismo internacional es un honor y nos enaltece que un militante de los derechos humanos, un trabajador por conquistar la paz no solo en Argentina, sino a nivel regional, nos acompañe y comparta experiencias con nosotros. Debo reconocer que para el sindicalismo de las Américas debemos hacer este reconocimiento y dar las gracias a la lucha que ha llevado y que lleva adelante Remo y Estela de Carlotto, presidenta de Madres de Plaza de Mayo, de Abuelas de Plaza de Mayo, perdón, y madre de Remo, porque los sindicalistas podemos actuar con cierto marco de libertad gracias a la lucha tanto de Estela como de Remo. Pero somos sindicalistas y sabemos que la libertad no puede estar enmarcada, sino que la libertad debe ser total, y en esa búsqueda estamos día a día con nuestra lucha, y estamos convencidos que la lucha por lograr esta libertad no es una lucha individual, sino es una lucha colectiva. Decía cuando me hacían recién una entrevista en el streaming que nunca mejor la temática de esta segunda conferencia, y por eso felicito en nombre de Alan a toda la junta directiva y a todos los compañeros y compañeras de ANEBRE que tomaron la decisión de que la temática sea la paz, porque desde hace un tiempo, no muy largo, toda la región viene sufriendo ataques a la paz. Todos nuestros pueblos vienen sufriendo ataques a la paz, que quizá antes estaba focalizada, por ejemplo, aquí en Colombia hace una década, pero que ahora lo sufrimos día a día todos los trabajadores y todas las trabajadoras, todos nuestros pueblos. Y como trabajador y del sistema financiero, digo que no puede haber paz, no puede haber una libertad total, o no concebimos una paz y una libertad total, mientras siga habiendo en los bancos, mientras siga habiendo en los empleos, trabajadores y trabajadoras que son segregados, trabajadoras y trabajadores que son despedidos, que son vulnerados y vulneradas en sus derechos, que tienen que tolerar reducciones salariales, que tienen que tolerar quedarse en la calle. Esto también afecta a la paz. La conducta de los empresarios que no están comprometidos con el diálogo social entre sindicato, Estado y empresa, la responsabilidad de estos empresarios también afecta a la paz. Y no va a haber una paz y no va a haber una libertad plena si no existe una paz y una libertad en nuestros puestos de trabajo. Y en eso estamos, y repito, esta libertad y esta paz tiene que ser lograda colectivamente. Con esto les pido un fuerte aplauso para el compañero Remo Carlotto.
esto. Bien, buenos días a todos y a todas. Es para mí un placer y un honor poder estar aquí, haber sido invitado a hacer un humilde aporte a la construcción de la paz duradera. Y quiero agradecer en Alan y en Guillermo y a sus organizaciones por esta iniciativa. Y me han invitado a que hable de la contribución de las instituciones de la defensa de los derechos humanos a la construcción de la paz duradera y hablar un poco de la experiencia argentina. Más allá de la definición de parte de mi currículum laboral, yo soy un militante de los derechos humanos y provengo de una familia que fue víctima de la acción criminal del Estado argentino durante la dictadura cívico-militar que imperó en la República Argentina entre 1976 y 1983. Tengo en mi familia familiares desaparecidos. Mi padre fue víctima de desaparición forzada, por suerte pudo recuperar su libertad. Mi hermana mayor, Laura, fue secuestrada estando embarazada. Estuvo todo su periodo de embarazo secuestrada en un centro clandestino de detención, llevado adelante por miembros de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad de Argentina hasta que tuvo su hijo. Parió a su hijo, con el cual pudo estar solamente 5 horas, y después de eso fue asesinada. Pudimos nosotros recuperar su cuerpo, producto de una negociación que tuvimos que hacer con uno de los dictadores para conseguir que no sucediera lo que estaba sucediendo en la Argentina, que era la masividad de las personas víctimas de desaparición forzada. La Argentina fue el país donde se empezó a aplicar esta metodología de manera organizada y programada para generar la persecución de oponentes políticos al proceso dictatorial en nuestro país. Las víctimas de la dictadura cívico-militar en la Argentina fueron alrededor de 30.000 personas víctimas de desaparición forzada, como en el caso de mi hermana, que le fue robado su hijo porque no nos lo dieron a nosotros después de que lo tuvo, sino que se lo entregaron a otra familia y le vulneraron su identidad. Hay cerca de 500 niños y niñas que fueron robados durante ese periodo, hoy hombres y mujeres. Hubo decenas de miles de presos políticos y centenas de miles de personas que partieron al exilio producto de la persecución llevada adelante por la dictadura cívico-militar en nuestro país. Decían en mi presentación, entre los organismos que tuve la oportunidad de participar fue el de Abuelas de Plaza de Mayo, que es una organización que se dedica a la búsqueda de niños robados durante ese periodo dictatorial y que encontró ya 137 de los 500 niños robados. Entre ellos, hace exactamente 10 años, nosotros pudimos encontrar a nuestro sobrino y que pudiera recuperar su verdadera identidad y ser realmente libre a partir de no construir su vida en parte de la usurpación y la mentira, sino poder él desarrollar plenamente su vida, y hoy estamos recuperando el tiempo perdido y estamos haciéndolo también en memoria de la vida de mi hermana Laura, que fue asesinada cuando tenía 23 años. Me parece importante porque estoy contando cosas sumamente difíciles y duras, profundamente dolorosas, no solamente para quienes fuimos víctimas directas de la acción criminal del Estado, sino para el conjunto del pueblo argentino. Y debemos dar explicación a por qué de la criminalidad de los actos del Estado, ¿no? Entonces uno dice, muchas veces se puso esto como el acto de perversidad de la conducción de las Fuerzas Armadas en llevar adelante estas metodologías. Y eso no es así. Esto fue una planificación. Y fue una planificación que no fue solo para la Argentina. Fue una planificación que fue para nuestra América, ¿no es cierto?, para nuestra Latinoamérica, y muy enraizada
en el Cono Sur, dentro de Sudamérica, en el Cono Sur. Similares características tuvieron los procesos dictatoriales en Chile, en Bolivia, en Paraguay, en Uruguay, en Brasil y en la Argentina. Y esto tuvo una coordinación y una acción compartida por parte el andamiaje represivo a partir de lo que se denominó la Operación Cóndor y lo que fue la coordinación llevada adelante por parte de Estados Unidos hacia la región para generar estos procesos de persecución de los oponentes a los procesos dictatoriales en cursos en la región. Y esta acción criminal de los estados generó organización popular. Los organismos de derechos humanos, como las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo, los familiares de las víctimas, son formas de organización popular en la demanda ¿de qué? En la demanda de principios fundamentales que son de carácter universal. El conocimiento de la verdad, saber qué pasó con las personas víctimas, el ejercicio de la memoria, de la justicia, de la reparación y la construcción de la no repetición. A este tipo de ejes me voy a referir yo para contar la experiencia argentina y cómo se fue evolucionando a lo largo de los años y qué hizo el movimiento de derechos humanos en nuestro país para que se generen los actos de reparación y para construir esta agenda de la paz, porque sin ninguna duda el imperio de la violencia tuvo en la Argentina consecuencias muy dramáticas. Y me parece muy importante hacerlo en la claridad. Yo, por ejemplo, nosotros decimos que lo que provocó la dictadura, que en lugar de asesinar y derramar la sangre de nuestro pueblo, estaban sembrando a nuestros luchadores populares y que de esa siembra de su sangre brotaron nuevos luchadores populares. Yo me siento orgulloso de haber sido partícipe de la lucha de resistencia activa a la dictadura en mi país, de buscar la construcción de la democracia y de valorar la democracia como forma de resolver nuestros conflictos y no el imperio de la fuerza y de la violencia sobre el conjunto de la población. Entonces, debemos enmarcar los crímenes que se cometieron en la Argentina y en nuestra región en el marco de lo que se denominó la doctrina de la seguridad nacional. Aquí se ha mencionado las consecuencias que hubo de la aplicación durante el periodo de la Guerra Fría, a partir de la experiencia de lo que fue la Revolución Cubana y la aplicación de las luchas de contrainsurgencia, la identificación de los enemigos internos en nuestros países, o sea que las hipótesis de conflicto para nuestras Fuerzas Armadas no era ya la lucha en la protección de la integridad territorial de nuestro país, de los intereses esenciales en el marco del ejercicio de la soberanía de nuestros países, sino que los enemigos estaban hacia adentro de la población, supuestamente mimetizados en nuestra población, bajo la idea que ese enemigo era la infiltración del enemigo comunista en contra de la modalidad del modelo occidental y cristiano que se propugnaba en esas épocas. Así lo expresaban los dictadores en nuestra región y así ejercían la persecución de lo que denominaban las organizaciones subversivas ateas y comunistas, ¿no es cierto? Bueno, y en este marco y en esta contradicción se daba la lucha pública que la dictadura buscaba imponer. Pero cuando nosotros analizamos quiénes fueron las primeras víctimas de la dictadura cívico-militar en la Argentina, entonces ahí decimos, los primeros que desaparecieron no fueron los jefes de las organizaciones guerrilleras que podían luchar y confrontar en contra del avasallamiento de la democracia por parte de la dictadura, sino que fueron los trabajadores. A los primeros que se persiguió la dictadura fue a buscar a los cuerpos de delegados de los sindicatos de la producción en la Argentina. ¿Y por qué? Porque el proceso dictatorial y la impresión en nuestro país, como sucedió en nuestra región, de la acción represiva, clandestina y criminal del Estado, estaba vinculado a la implementación de un determinado modelo. La doctrina de la seguridad nacional venía acompañada de un destino económico, social para nuestra región, que tenía que ver con algunos ejes fundamentales. Que uno tiene que ver con la primarización de la economía. El destino para nuestra región era generar primarización de la economía, que nosotros seamos proveedores
de materias primas, no productores de alimentos, sino productores de materias primas para la producción de alimentos que llega a las mesas del resto del planeta. Que nuestros recursos naturales eran reservas estratégicas, también se dijo recién en la intervención anterior, reservas estratégicas para la planificación del modelo que tenía dominio geopolítico sobre nuestra región. La financiarización del sistema económico de nuestros países, ¿no es cierto? La economía puesta en función del funcionamiento del sistema financiero, la dolarización de nuestras economías, el patrón del dólar como la forma de intercambio en nuestro comercio ya de una manera absolutamente invasiva. En el caso de la Argentina, hasta el día de hoy, existe casi una realidad bimonetaria entre el peso argentino y la coexistencia con el dólar, lo cual es una situación profundamente crítica, y el otro acompañamiento era el proceso de endeudamiento externo de nuestros países, ¿no es cierto? Dólares baratos para generar dependencia. Entonces, por ejemplo, algunos números del inicio de la dictadura cívico-militar en nuestro país, la Argentina tenía 4% de pobreza, no tenía indigencia, tenía pleno empleo y tenía de los salarios de más alta remuneración y alta calificación profesional de los trabajadores de toda Latinoamérica. La Argentina tenía aproximadamente 7.500 millones de dólares de deuda externa y realmente no tenía grandes conflictividades sociales, sino que tenía realmente un proceso de construcción de un profundo desarrollo en autonomía y un posicionamiento importante. No significaba que no hubiera conflictividad social, siempre se luchaba porque ese 4% de pobres y que el desarrollo del pleno empleo sea garantizado. Cuando termina la dictadura cívico-militar, la Argentina tenía 42.000 millones de dólares de endeudamiento y 20% de pobreza. Cerca de 200.000 pequeñas y medianas empresas cerraron en la Argentina durante ese periodo. La dolarización de la economía fue el paso inicial. El ministro de Economía, que era un representante de grupos empresarios y de la oligarquía ganadera de la Argentina, José Alfredo Martínez de Dios, planteaba que la Argentina iba a ser un país agroexportador de materias primas sin la intervención agobiante del Estado, que iba a generar una realidad que solo contemplaba a 15 de los 25 millones de habitantes que tenía la Argentina en ese momento. O sea que lo que se planteaba abiertamente era la implementación de un plan de exclusión social, un proceso de primarización de nuestra economía, el cierre del proceso de industrialización, y esto necesitaba construirse, y solamente puede construirse, en base a una estructura de carácter represivo, de carácter criminal. Y aquellos que buscaban ser actores de resistencia lo pagaban con su vida. Y esto fue, ¿no es cierto? Cuando uno dice el 70% de los desaparecidos en Argentina eran trabajadores y trabajadoras. Es un dato muy importante, ¿no es cierto? Porque ¿hacia dónde estaba dirigida la acción represiva del Estado? ¿Contra quién? ¿Cuál era ese sujeto? ¿Cuál era ese enemigo interno al que había que domesticar? Al cual había que sosegar sus acciones de lucha. Debemos decir que las primeras acciones de resistencia del movimiento obrero organizado en la Argentina fueron en el año 77. Al segundo año de la dictadura ya había acciones de resistencia con riesgo de vida de los trabajadores y trabajadoras, pero que marcaban que luchaban en contra del plan que buscaba desestructurar la economía en nuestro país. Y en el año 79 se conforma ya la primera estructura organizativa de confrontación directa, pública y abierta en contra de la dictadura con altos riesgos, ¿no es cierto? Porque los trabajadores y trabajadoras sabían muy claramente qué era lo que estaba pasando con aquellos que estaban encabezando la lucha de resistencia a esa dictadura cívico-militar. El movimiento de derechos humanos llevó adelante durante ese periodo dictatorial una resistencia de manera pacífica a la dictadura. Las madres de Plaza de Mayo empezaron a peticionar, a buscar respuesta por la situación de los desaparecidos y desaparecidas y reclamar ante la justicia, ante las propias fuerzas de seguridad y ante los propios dictadores
de qué era lo que había pasado, que dijeran dónde estaban y qué había pasado con las personas que eran víctimas de desaparición forzada. Y lo hacían manifestándose frente a la Plaza de Mayo, que es la plaza donde está la Casa de Gobierno, donde está la estructura cívica de la capital federal de la República Argentina. Y la dictadura, entre las múltiples limitaciones que provocó a la vida cotidiana de los argentinos y argentinas, estaba obviamente la censura, la persecución de los pensadores, de los intelectuales, de la cultura y también la imposibilidad de la realización de reuniones públicas. Entonces las madres de Plaza de Mayo que iban a peticionar ante la dictadura frente a la Casa de Gobierno era conminada por parte de las fuerzas de seguridad a que se dispersaran, a que no estuvieran allí. Y la única manera que encontraron para hacerlo fue empezar a caminar. Y empezaron a caminar en torno del monumento que había en la Plaza de Mayo, y eso se convirtió en lo que se denominó la Ronda de las Madres de Plaza de Mayo. Caminaban circulando en torno de la pirámide de la Plaza de Mayo para demostrar esta acción de resistencia pacífica para obtener respuesta por lo que estaba sucediendo. Eran calificadas por la dictadura como las locas. Eran unas locas que estaban pidiendo algo que no se sabía qué era lo que sucedía y que era todo mentira, que era una construcción que se estaba llevando adelante para desprestigiar a la dictadura. Y decidieron identificarse con un pañuelo en su cabeza, un pañuelo blanco con el nombre de su hijo o su hija desaparecido. Pero ese pañuelo originariamente era la representación de la tela de un pañal que se ponían, porque eran las madres que buscaban aún a su hijo desde el propio vientre en donde lo parieron. Entonces, esta expresión del pañuelo blanco provenía de esta identificación. Y esto, por ejemplo, costó, esta resistencia activa por parte de las madres de Plaza de Mayo costó la vida de algunas de sus madres fundadoras, primeras dirigentes del movimiento de derechos humanos, que fueron secuestradas, torturadas y asesinadas, ¿no es cierto?, de una manera terrible, porque la dictadura, frente a la desaparición de personas, obviamente mataba a las personas. Lo que no hacía era dar entrega de los cuerpos. Entonces ideó una metodología para deshacerse de los cuerpos, y una de ellas fue la de arrojar las personas vivas al mar, ¿no es cierto? Los aviones de la Fuerza Aérea cargaban personas y las arrojaban maniatadas vivas al mar. Y estas madres fueron, su final fue de esas características. ¿Y por qué lo sabemos? Porque los cuerpos de las personas desaparecidas empezaron a aparecer en las costas argentinas y fueron encontradas y con posterioridad fueron identificadas. Y de hecho la dictadura hizo una investigación sobre las mareas para saber dónde arrojar los cuerpos, para que los cuerpos no retornaran a las costas y no fueran identificadas esas personas con posterioridad. ¿Por qué hacían desaparecer? ¿Por qué la metodología de la desaparición forzada de personas? Porque esa metodología lo que provocaba era una parálisis en la demanda de justicia por las personas. La dictadura pensaba que si los mataba y lo hacía público, los convertía en mártires, pero que si los encarcelaba iba a suceder, esto uno de los dictadores se lo dijo a mi madre, que si los encarcelaban iba a suceder como pasaba con los tupamaros en Uruguay, que se fortalecían en su encarcelamiento y convencían a sus guardiacárceles. Y que en la Argentina había que provocar la desaparición de las personas para que esto no sucediera, para que no existiera este empoderamiento por parte de las víctimas en la demanda de justicia y en la evidencia de los actos criminales que se llevaban adelante. Y el Movimiento de Derechos Humanos de Argentina recurrió a la comunidad internacional para demostrar y marcar qué era lo que estaba sucediendo en nuestro país. Y recurrió a las organizaciones en el mundo, fundamentalmente, obviamente, a la Organización de Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas, para que vieran lo que estaba sucediendo de manera masiva y sistemática en nuestro país. El tema de la apropiación de niños fue un plan también esgrimido y planificado, porque los genocidas, los miembros de la dictadura cívico-militar, planteaban que no podían devolverles los niños de aquellos subversivos a los cuales habían eliminado, porque quien cría subversivos va a seguir criando subversivos. Entonces había que dárselos a familias de bien. En términos generales, los propios criminales que mataban a los padres de esos
niños y niñas se quedaban en posesión de sus hijos como si fuera un bien. Nosotros decíamos que lo consideraban un botín de guerra, ¿no es cierto?, en el marco de esa confrontación. Entonces, el recurrir a la comunidad internacional fue un camino sumamente importante para evidenciar y para encontrar la solidaridad internacional frente a los crímenes que se cometían. En el año 1979, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visita la Argentina y elabora en el año 1980 un informe lapidario con respecto a la criminalidad de los actos de la dictadura en la Argentina. Y en ese momento, por ejemplo, en mi situación personal, es el momento en el que yo me incorporo al movimiento de derechos humanos, siendo un adolescente, debo decir, en la lucha de resistencia y en la búsqueda de justicia por lo que estaba sucediendo. Porque la acción solidaria internacional también se vincula con la posibilidad de organización y de estructuración de las peticiones frente a los actos criminales que se cometen desde el Estado. Debemos decir que el movimiento de derechos humanos en la Argentina lo hizo con una característica muy importante. Tanto las madres como las abuelas de Plaza de Mayo, con posterioridad, los hijos de los desaparecidos frente a la falta de respuesta, se organizaron y se conformó una organización que se llama Hijos, que busca justicia por los actos que se cometieron en contra de sus padres. Y los nietos que recuperaron su identidad se han incorporado también a organizaciones como Abuelas de Plaza de Mayo para colaborar en la búsqueda de las víctimas que aún faltan encontrar, esos cerca de 300 niños y niñas robados, hoy hombres y mujeres que tienen vulnerada su identidad y que siguen siendo víctimas del crimen de desaparición forzada de personas. Siguen estando sometidos, son de esas personas desaparecidas que viven entre nosotros y que este delito de carácter continuo se sigue cometiendo, aunque se sigue cometiendo para la totalidad de los casos de desaparecidos. Me parece importante remarcar en cuáles fueron las contribuciones que el movimiento de derechos humanos brindó a la búsqueda de este camino de memoria, verdad, justicia, reparación y no repetición. A empezar apuntando por la participación en la construcción de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. En el día de mañana, 30 de agosto, es el Día Internacional sobre la Persona Desaparecida, víctima de desaparición forzada. Es una fecha instituida por las Naciones Unidas para conmemorar a nivel global este verdadero flagelo, porque lo que se aplicó en la Argentina a partir de 1976 se aplicó en toda Latinoamérica y sigue padeciéndose en muchos países de la región. En democracias se sigue cometiendo este tipo de delito aberrante y entonces es muy importante no solamente la conmemoración, sino cuáles son las políticas y las acciones que los estados llevan adelante para generar la limitación de la posibilidad de que las personas sean víctimas de desaparición forzada. Y la Argentina, así como el movimiento de derechos humanos en toda Latinoamérica, participó activamente en la creación de la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada de Personas. La Argentina trabajó fuertemente y la presentación de esta convención en Naciones Unidas la encabezó Argentina y junto con Francia para conseguir que impere calificaciones, formas y metodologías para prevenir y las sanciones y responsabilidades que los estados tienen frente a este tipo de crímenes que son considerados crímenes de lesa humanidad. En tal característica son crímenes que son imprescriptibles e inamnistiables para el derecho internacional de los derechos humanos. O sea que existe la obligación por parte de los estados de investigar y sancionar a los responsables de estos crímenes, uno de los principios esenciales para garantizar la no repetición. Nosotros siempre decimos que la comisión, por ejemplo, del delito de tortura en un ámbito de detención de personas, si no es sancionado, es un multiplicador. O sea, si la persona que tortura no es sancionada, muchas veces es premiada porque consigue algún tipo de delación por parte de la persona que está siendo sometida a la tortura, es un multiplicador. La sanción es una acción que busca generar
la censura a la comisión de este tipo de delitos aberrantes. Lo mismo sucede con la aplicación de la desaparición forzada de personas. Entonces, esta convención ha sido muy importante en su desarrollo. Y la otra convención en la que el movimiento de derechos humanos de nuestra región, y particularmente de Argentina, y en este caso particularmente de las abuelas de Plaza de Mayo, fue la Convención Internacional sobre los Derechos de Niños, o de la niñez, que es fundamental para la lucha por la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a nivel global, y el principio fundamental de la concepción de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos. Y hay 3 artículos, el 7, el 8 y el 11 de esa convención, que son denominados los artículos argentinos, porque es el aporte y la solicitud que las abuelas de Plaza de Mayo hicieron con respecto al derecho a la identidad. ¿Por qué? Porque a medida que iba pasando el tiempo, la estrategia de este organismo de derechos humanos iba cambiando. No era lo mismo buscar bebés que después buscar niños, que después buscar adolescentes, que después buscar hombres y mujeres, y que ahora buscar también a los hijos, a los nietos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esos hombres y mujeres han tenido familia y la vulneración de su verdadera identidad se ve también trasladada generacionalmente. Entonces, el aporte que el movimiento de derechos humanos hace al derecho internacional de los derechos humanos, a la generación de estos instrumentos, es de fundamental importancia. Otro aporte que hizo el movimiento de derechos humanos fue, a partir de la transición en el año 1983, y un principio fundamental. En la Argentina, los organismos de derechos humanos buscaron que la democracia responda por lo que la dictadura había hecho, que el Estado democrático dé respuesta por los actos criminales de la dictadura, del Estado terrorista, como decimos nosotros. Entonces, empezó a trabajar en generar aportes para, dando no solamente testimonio de lo que había sucedido durante la dictadura cívico-militar, sino aportando también conocimiento, investigación y búsqueda para saber el destino de los desaparecidos y para la identificación de los autores materiales de esos crímenes de lesa humanidad. Y uno de los aportes muy importantes que fue en los aportes de carácter científico-técnico, porque a mediados de la década del 80, para poner un ejemplo, las abuelas de Plaza de Mayo leen en un medio de comunicación que, en un recorte de prensa, que se había utilizado la sangre de una persona para identificar la paternidad de una persona. Había una demanda de paternidad y a través de estudios genéticos se pudo identificar la vinculación buscada por el demandado de que esa persona efectivamente era su padre por los rasgos de sangre. Entonces las abuelas de Plaza de Mayo recurrieron a la comunidad internacional científica para ver si los estudios genéticos podían permitir que se identificara una generación con otra generación, faltando una generación en el medio, porque estaban los abuelos, estaban los nietos buscados y faltaban los padres, que eran los desaparecidos. Entonces, la comunidad científica internacional se dedicó a encontrar un campo de acción y de búsqueda y de investigación para poder generar esta identificación, que la consiguieron, que se denominó el índice de abuelidad. O sea que se reconstruía el mapa genético del desaparecido a partir de los aportes de la familia para buscar la identificación. Esta es la forma en que las abuelas de Plaza de Mayo encontraron a sus nietos y a sus nietas. ¿Por qué? Porque con la identificación de carácter genética había una certeza absoluta de que la persona alegada era efectivamente la persona buscada. Entonces, esto generaba un inconfundible acto de reparación utilizando la capacidad científica. Y en la Argentina se crea en el año 1987 el Banco Nacional de Datos Genéticos, el primer banco que se genera para la identificación, donde quienes éramos familiares de víctimas de desaparición y apropiación de niños, poníamos nuestra sangre para que, en el caso de que sucediera, se generara un banco de sangre que diera muestra y pruebas para la identificación científica. Esto generó que la Argentina se convirtiera en un país con un alto nivel de avance en el conocimiento de la ciencia genética, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque todos sabemos
que en la ciencia, en la tecnología, los campos de aplicación son los que permiten generar mayores avances. Y uno dice, podemos investigar esto y aquí está una necesidad y hay una capacidad de conocimiento, esto facilita este camino de búsqueda. El otro aporte en términos científico-técnicos que se hizo en ese momento fue la identificación y la búsqueda de las personas desaparecidas, porque aparte de los que se denominaron los vuelos de la muerte, que era arrojar personas vivas al mar, esto empezó a suceder después de que llenaron los cementerios de tumbas NN de personas enterradas sin nombre, sin identificación. Entonces, con el apoyo de un antropólogo forense, de un que trabaja estadounidense, una de las personas más calificadas en esa época en el desarrollo de la antropología forense y de la criminalística en Estados Unidos, se conformó en la Argentina un equipo de investigación que se denominó Equipo Argentino de Antropología Forense, que hacía exhumaciones de cuerpos para generar la identificación a partir de los restos óseos y del posterior análisis genético, la identificación de las personas que estaban desaparecidas. Ese equipo se convirtió en una referencia a nivel global porque también, al tener un campo de aplicación, generó un alto conocimiento para la identificación de las personas que fueron enterradas de manera clandestina, como lo venía llevando adelante la dictadura cívico-militar. Debo decir que en este caso, antes de que se conformara ese equipo y con la presencia del científico Clyde Snow, el cuerpo de mi hermana, que nosotros habíamos podido recuperar, fue el primer cuerpo que fue exhumado y nosotros pudimos identificar científicamente las consecuencias que había tenido sobre el cuerpo de mi hermana la acción criminal del Estado. La primera, dramática, que había sido ejecutada de manera próxima con un tiro en su cabeza, que le había volado la mitad de su cráneo, de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo, como suceden las ejecuciones que se cometen, que había recibido un disparo en el vientre. Nosotros entendemos que la idea era que no se pudiera identificar que había tenido un embarazo a término. Y debemos decir que existió otra identificación muy importante, que es que a través de unas marcas que se producen en los huesos de la pelvis de las mujeres que tuvieron embarazos a término, el científico Clyde Snow pudo determinar de que mi hermana había cumplido su embarazo y que había tenido un parto. Eso para nosotros fue muy importante porque era una prueba científica que aportaba a la identificación y a la certeza de que mi hermana efectivamente había estado embarazada. Y el movimiento de derechos humanos también hizo aporte en la Argentina, tanto en el proceso de transición como en el proceso de construcción democrática, en materia de psicología, en la atención de las víctimas y de los testigos y de los sobrevivientes. En la Argentina se construyó un centro que se denomina Centro Ulloa, que se dedica a atender a las víctimas, a los familiares, a los testigos y a los sobrevivientes en materia psicológica, porque se considera a partir de un criterio de reparación de carácter integral. Entonces, la victimización que pueden sufrir a partir de la no resolución de este tipo de conflictos requieren la atención y la supervisión por parte de profesionales. Lo mismo los aportes, como mencionábamos, con respecto al derecho a la identidad, a la construcción de una agenda de desarticulación de la violencia institucional y de la forma en que los estados llevan adelante las políticas de seguridad pública, que no signifiquen y que no estén atadas a la violación de los derechos humanos, sino que la seguridad pública esté enmarcada en el ejercicio del derecho a la seguridad, pero en el marco de la seguridad de los derechos. Es muy importante marcar que el camino que el movimiento de derechos humanos eligió en nuestro país fue la demanda ante la justicia, ante los tribunales ordinarios de justicia, de que ellos resuelvan a través del conocimiento de la verdad en los estrados judiciales, determinar quiénes fueron los responsables, los autores mediatos de esos crímenes, pero también los autores materiales de esos crímenes. Y debo decir, en valor del movimiento de derechos humanos, que no existió ningún acto de venganza personal frente a la comisión de estos crímenes aberrantes.
Vuelvo a poner un ejemplo autorreferencial, pero nosotros sabemos quién fue el ejecutor del asesinato de mi hermana. Y a nosotros nunca se nos ocurrió buscar un camino de hostigamiento, de señalización y de acción directa frente a ese criminal. Lo que buscábamos era que la justicia llevara adelante ese camino, que rindiera cuenta ante los tribunales de manera independiente en nuestro país y que pagara por el crimen que había cometido. Él, quienes lo mandaron a llevar adelante esos crímenes y quienes generaron la planificación criminal de estos actos. Entonces, para nosotros fue muy importante que la acción de manera independiente de la justicia en el sistema ordinario de justicia de nuestro país fuera resolviendo este camino. No fue un camino fácil, porque si bien al comienzo del retorno democrático existió un camino de reparación a través del juzgamiento de los responsables, las presiones de los miembros de las Fuerzas Armadas provocaron el surgimiento de leyes de impunidad que tardamos 18 años en revertir, y hoy en la Argentina existen miles de responsables de estos crímenes que están siendo juzgados y condenados y que están purgando, muchos de ellos, condenas por los crímenes que cometieron. Y repetimos nosotros siempre, no como un acto de venganza, sino como un acto de reparación. Y no como un acto de reparación para las víctimas directas y sus familias, como un acto de reparación para el conjunto de la población y del pueblo argentino. Lo que el Estado criminal cometió, el Estado democrático lo debía reparar. Y este era el camino más simple y reivindicatorio de aquellos que lucharon por obtener una democracia justa, pacífica y duradera en nuestra región, que es que los instrumentos y las instituciones de la democracia reparen lo que el Estado criminal hizo. Las políticas reparatorias que se llevaron adelante en nuestro país fueron de fundamental importancia, no solamente porque las políticas reparatorias son el reconocimiento de la responsabilidad del Estado por la comisión de estos crímenes, sino porque se considera que la reparación debe tener un carácter integral. ¿No es cierto? Existieron sanciones y recomendaciones por parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para que exista una reparación de carácter económica a las víctimas de desaparición forzada, a las personas que padecieron cárcel sin juicio ni condena y a las personas que fueron víctimas de tortura y de comisión de crímenes aberrantes durante ese periodo. Pero el acto de reparación también tiene que ver con la construcción de una agenda que ayude y colabore a la reflexión de lo que nos pasó para que eso no se repita, que va en sintonía, no solamente como un acto de reparación, sino como un acto de construcción de la agenda de no repetición. Esto es muy importante porque tiene que ver con cómo nosotros vamos construyendo a partir de las verdades relativas un señalamiento consensuado en nuestra sociedad para generar conciencia en las nuevas generaciones de lo que nos tocó vivir. Entonces, la generación de espacios, de sitios de la memoria, donde imperó el horror, exista hoy el conocimiento de lo que pasó, pero también sean fuente de inspiración para modificar prácticas en el presente y en nuestra democracia, son de fundamental importancia. La Argentina tuvo 365 centros clandestinos de detención, lugares donde se torturaba, se secuestraba, se mataba a personas, donde parían estas mujeres que fueron víctimas de robo de sus hijos y que posteriormente eran asesinados. O sea, existió un andamiaje en un país de una amplia extensión territorial de una estructura siniestra, y hemos convertido y señalado cada uno de esos lugares para que sean un camino de reflexión, que no olvidemos qué es lo que sucedió ahí, no por un regodeo morboso de lo que sucedió, sino como una construcción de que estemos siempre en alerta, que estemos siempre atentos a cuáles fueron las razones y las causas por las cuales estos crímenes sucedieron. Por eso nosotros marcamos que esos crímenes horrorosos estaban vinculados a una matriz de carácter económico y social que se buscó implementar en nuestros países, porque esto es lo que sucedió en nuestra América, en nuestra Latinoamérica. Por eso somos la región más desigual del planeta. No es un dato casual,
es un dato de la realidad, de la privatización de nuestra economía, de la generación de la inestabilidad laboral de nuestros trabajadores y trabajadoras, de la pérdida de derechos durante estos periodos o con posterioridad la aplicación de los modelos de corte neoliberal en nuestra región con criterios de carácter estrictamente extractivistas de nuestros recursos naturales. Y aquí nos lleva esto hacia este camino tan importante que tiene que ver con el camino de la no repetición y de cómo nosotros implementamos en nuestra realidad cotidiana acciones que faciliten las formas de que este tipo de crímenes no se repitan. Y estemos atentos, porque, por ejemplo, en la Argentina, desde el mes de diciembre, hay un gobierno que decidió romper con este esquema de construcción democrática, de búsqueda de respeto a los derechos humanos y de progresividad en materia de derechos humanos, y plantea una mirada de carácter negacionista o apologista de los crímenes que cometió la dictadura y que busca desarticular estas políticas que buscan garantizar el camino de no repetición. Y el punto fundamental de la no repetición es el fortalecimiento de la democracia en el marco de la integración, de la inclusión, de la igualdad y del respeto a la diversidad. Es allí donde nosotros vamos a encontrar el verdadero sentido de garantizar, las formas en que nosotros vamos a garantizar que este tipo de delitos y de crímenes aberrantes no sucedan. Otro camino importante y fundamental es la protección de los bienes comunes, la generación de la conciencia de algo que también se dijo en la intervención anterior, que tiene que ver con los recursos naturales en nuestra región, con la mirada estratégica que debe ser absolutamente compartida e integrada a la protección integral de los derechos humanos que requiere. No solamente los derechos humanos es la garantía de los derechos esenciales a la vida o frente a la comisión de graves violaciones a los derechos humanos como las que estamos describiendo, sino la construcción de la agenda de derechos humanos debe estar estrictamente vinculada a la realidad de las personas de a pie, de los habitantes de nuestros territorios y su realidad en la comunidad en la cual viven. Es el mejor camino para la construcción de la agenda de la no repetición y las políticas de prevención. Nosotros utilizamos una frase que pertenece a la política argentina, pero que me parece que tiene un valor universal, que es que nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Nadie se realiza en forma individual, como nos plantea el neoliberalismo, a partir de los criterios de la meritocracia, sino que nos realizamos de manera integral en la sociedad en la cual nosotros nos sentimos integrados, y es la sociedad inmediata, es el barrio en donde nosotros vivimos, en donde nos criamos y en donde convivimos en una comunidad que debe realizarse en su conjunto. Es difícil que yo me realice plenamente si quien vive y convive conmigo y habita el territorio en el cual yo vivo no tiene sus derechos esenciales garantizados. Y esta es la construcción de la agenda fundamental de no repetición, junto con la mirada sobre la diversidad de nuestras realidades, incluida la diversidad de pensamiento y de interpretación, de miradas políticas, pero es allí un gran debate. Estamos viviendo una época en donde la idea del discurso de confrontación y antagónico prima y nos lleva a tener un criterio de construcciones de carácter pendulares en nuestras realidades políticas y sociales y económicas, obviamente, que va desde la generación de gobiernos que buscan generar un proceso de carácter distributivo a aquellos gobiernos que generan mayor concentración de la riqueza, más parecidos a lo que esa dictadura cívico-militar en la Argentina había generado: concentración, pobreza y desarticulación del aparato productivo. Y nosotros debemos generar en nuestros países y en nuestra región criterios y conceptos que busquen trazar un camino que vaya generando estos caminos de inclusión, de tolerancia, de entendimiento en el marco del respeto a la diversidad. Es fundamental para nuestra región y para la construcción de una agenda respetuosa de los derechos humanos y que genere las garantías de no repetición, la lucha contra el racismo y la lucha contra la xenofobia, ¿no es cierto? Aquí también se ha mencionado
que nosotros somos una región que tiene procesos de migración dentro de nuestra región que muchas veces se ven compelidas por actos de xenofobia y con buscar responsabilidades en el extranjero de lo que sucede en la realidad socioeconómica de nuestros países. El otro punto muy importante para garantizar el camino de no repetición y la construcción de democracias reales es desarticular los discursos de odio que nosotros vemos consolidados muchas veces en nuestros países en la señalización y la identificación de sectores, grupos a los cuales se busca discriminar y que después de esas acciones de estigmatización y señalización vienen las acciones de carácter violenta que buscan desarticular los procesos de paz en nuestra región. El lawfare también, la construcción de los discursos y las acciones que buscan desacreditar a líderes y lideresas populares en nuestra región han tenido y tienen consecuencia y tienen incidencia en la discusión de los modelos socioeconómicos en nuestra región. Entonces debemos estar siempre atentos. No todo lo que se publica es verdad y también debemos hacer un llamado de atención en el pleno ejercicio de la libertad de expresión de lo que son los discursos que están contemplados y respetados en el marco de la libertad de expresión y aquellos que no, aquellos a los cuales nosotros tenemos que tener una acción y la valía de poder denunciarlos porque son articuladores del discurso de odio que llevan a estas acciones directas. En la Argentina hemos padecido una consecuencia de estas características a partir del intento de magnicidio de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. No salió la bala que estaba destinada a su cabeza. Y eso fue producto de esta combinación, de la construcción de discursos de odio y de la articulación del lawfare. Y lo otro que debemos hacer es evitar el negacionismo y el olvido. Nadie dice que, repito, que hay que regodearse ni hay que traer el pasado de lo que nos sucedió para que nosotros tengamos una acción de autoflagelación. Es muy tentador la idea de decir, demos vuelta a la página de esta historia. Y eso no es el camino más recomendable. De hecho, no es históricamente cumplible. Nosotros estamos viendo en países como España cómo los crímenes cometidos en la década del 30 y a partir del imperio de la dictadura franquista aún siguen teniendo demanda por los nietos de quienes fueron víctimas y que siguen reclamando que las personas que están enterradas a la vera de los caminos sean desenterradas, identificadas y que exista una reparación en ese sentido. Entonces nosotros debemos desarticular la negación de lo que nos pasó y debemos hablar con el conocimiento de la verdad de lo que nos pasó y que de esa manera nosotros podamos generar estas políticas de prevención, pero fundamentalmente las políticas de convivencia democrática. Por último, así como nosotros decimos que nadie se realiza en una comunidad que no se realiza, debemos decir que esta realidad también tiene que ver con nuestro subcontinente, con nuestra América del Sur, con nuestra región. Lo que sucede en la actualidad en la Argentina, en cualquier país de Sudamérica, lo que sucede en Colombia, lo que sucede en Ecuador, en Venezuela, es parte de lo que nos sucede a todos y a todas. Nos sucede, nos afecta y nos condiciona en la construcción de nuestra vida, en nuestra comunidad hacia adentro y en la comunidad regional a la cual pertenecemos. Estamos en una época donde el riesgo de desarticulación de los procesos de integración regional están atacando nuestra integración del Mercosur, se desarticuló lo que fue la UNASUR, caminos que tenían que ver con una mirada de integración compartida, con mirar los problemas comunes y poder trazar estrategias compartidas frente a la realidad global. Somos parte del sur global que tiene una realidad muy distinta al proceso de expoliación que desde el norte global se lleva sobre nuestras regiones y sobre las consecuencias, ¿no? Es decir, lo que sucede no solamente en nuestra América, sino lo que sucede también en África y en Asia. Entonces, para nosotros, la integración, el compartir,
miradas de carácter estratégica, en el marco de la construcción de una agenda donde los derechos humanos imperen fuertemente en ese proceso de integración, tiene que ser parte de las garantías esenciales. Y allí la participación, las formas de organización sindical de los trabajadores es un ejemplo permanente y constante de cómo debe construirse el entendimiento de sectores de la sociedad civil, de organizaciones libres del pueblo, organizaciones sociales y de trabajadores en una mirada compartida y en una lucha compartida en nuestra región, en la lucha por nuestros derechos. Porque debemos decir que así como sucedió, y aquí se habló de responsabilidad social empresaria, o podemos hablar de empresas y derechos humanos, nosotros denominamos en la Argentina la dictadura como dictadura cívico-militar porque uno de los actores fundamentales en su estructuración fueron sectores empresarios. La mitad del endeudamiento que obtuvo la Argentina durante la dictadura fue la estatización de la deuda privada de las 100 principales empresas argentinas, ¿no es cierto? Y las empresas, por ejemplo, como Ford, la automotriz, o Mercedes-Benz, tuvieron lugares de detención dentro de sus propias fábricas para los delegados y los trabajadores, ¿no es cierto? Entonces, hay una mirada que debemos tener sobre esta responsabilidad social empresaria, también marcando de qué manera actuaron en otras épocas y en otros momentos de nuestra historia y cómo podemos nosotros cubrir el entendimiento en nuestra región en materia de responsabilidad social empresaria, empresas y derechos humanos y derechos de los trabajadores. Porque también el proceso de integración regional requiere que tengamos una mirada común con respecto a los derechos laborales y los presupuestos mínimos en materia de legislación laboral en nuestra región. Otro punto fundamental es una mirada compartida sobre los procesos que tienen que ver con la progresividad de los derechos humanos en nuestra región. Yo digo, y no me canso de repetirlo, que las políticas de derechos humanos no son opciones políticas de los gobiernos. No es que yo llego y gano una elección y puedo decir, bueno, ahora no vamos a respetar los derechos humanos o vamos a degradar las políticas de derechos humanos y la acción pública en la garantía de los derechos humanos en nuestro pueblo, sino que los derechos humanos son responsabilidades y obligaciones de los Estados ante la comunidad internacional. Son compromisos que nuestros países asumieron y que en los procesos de integración esos compromisos deben ser fuertemente refrendados. ¿Por qué? Porque tenemos estos destinos compartidos que tienen que ver, por ejemplo, con la mirada que tenemos nosotros sobre nuestros recursos naturales. ¿Y qué es lo que sucede con la Amazonia? ¿Qué es lo que sucede con los Andes? ¿Qué es lo que sucede con los recursos que allí existen? ¿Qué es lo que sucede con el agua? Nosotros somos la región, incluida la Antártida, somos la región que tiene el mayor potencial de agua potable en el planeta, ¿no es cierto? Solamente el 3% del agua es potable en el planeta y eso está en su gran mayoría en nuestra región. Y así como existió la lucha del oro negro, la lucha del agua es una lucha que se avecina o que ya está, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno escucha a la generala del Comando Sur diciendo que los recursos económicos, habla en primera persona desde Estados Unidos de los recursos económicos de nuestra región, tiene que ser un llamado de atención y una mirada que nosotros tengamos porque la pérdida y el usufructo y la explotación de nuestros recursos comunes tienen que ser protegidos en el marco de una nueva mirada de la soberanía territorial y política en nuestra región. Y esto solamente se puede dar en el marco de la integración regional. No se da de otra manera. Nosotros estamos en una discusión donde está existiendo un cambio y una mirada que tiene que ver con el multilateralismo, en donde lo que suceda en nuestra región depende mucho. No es indiferente para nosotros, decíamos, lo que sucede en Colombia con lo que sucede en Brasil y muchas veces las determinaciones económicas de los países tienen incidencia sobre la realidad de los propios. Entonces debemos fortalecer la integración, obviamente, de las gestiones de nuestros gobiernos en el desarrollo de nuestras políticas públicas, pero fundamentalmente la integración
de los pueblos y la integración de los pueblos en materia de derechos humanos. Hubo una experiencia muy importante que sigue funcionando y sigue existiendo, que fue la Federación de Familiares Desaparecidos, que fue encontrarnos todos aquellos que fuimos víctimas en Latinoamérica y construir una agenda compartida para generar puntos de intercambio, conocimiento y experiencias en cada uno de nuestros países, hacia adentro de nuestros países y en la solidaridad a nivel regional. Lo otro es poder convertir nuestros estados y nuestras gestiones de gobierno en estados y gestiones garantes de derechos. Y eso debe hacerse en la utilización de los instrumentos y los recursos que hemos construido en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, en la agenda que hemos construido en cada uno de nuestros países hacia la construcción del derecho interno y en la construcción de una agenda social, política y económica que plantee ese camino de la construcción de la democracia real. La democracia no es solamente la participación en procesos electorales, sino que es también la interacción permanente de los actores sociales y políticos en la vida cotidiana. Por eso hablamos de los derechos humanos de las personas de a pie. Hablamos de los derechos humanos en lo que sucede en nuestra vida cotidiana y si eso muchas veces está en la definición de nuestros funcionarios públicos de que se cumpla o no se cumpla. Por eso la formación y la capacitación, algo que estamos tratando de ejercitar en el día de hoy aquí, de nuestros agentes públicos, de nuestros funcionarios, de nuestros trabajadores y trabajadoras en materia de derechos humanos, son también caminos para la garantía de la no repetición y la construcción de sociedades en paz. Así como lo pensamos para nuestros países, en la región, los preceptos fundamentales, a mí me ha tocado dirigir durante los 2 últimos años el Instituto de Derechos Humanos y Políticas Públicas del Mercosur. Si hay un principio fundamental para nuestra región es el de democracia, derechos humanos y paz. Esa tal vez es la agenda compartida que debemos fortalecer y reivindicar para nuestra región. La democracia no solamente como sistema y procedimiento para la elección y la legitimidad de nuestras autoridades, sino como articulación de la construcción de la agenda social inclusiva e igualitaria. Los derechos humanos como garantía de los principios esenciales que una construcción de carácter en el marco de una democracia real debe llevar adelante para que perdure en el tiempo. Y la paz como un objetivo que nosotros debemos conseguir y sobre el cual debemos trabajar de manera permanente. Y debemos decir, así como en el retorno de la democracia en la Argentina, la palabra que resonó fue la de nunca más, fue decir, de aquí en adelante la democracia debe imperar, no deben repetir, sino deben suceder nunca más estos actos criminales, no debe existir nunca más un proceso económico y social de expoliación de nuestra economía, nunca más a niños y niñas con hambre, nunca más a las carencias de los derechos esenciales de nuestro pueblo. Nosotros miramos y visualizamos eso como la articulación esencial para la construcción de la paz. Es allí donde debe estar fundada, en la construcción de ese nunca más, de ese objetivo. Y el nunca más y la concreción de la paz no es un lugar al cual uno llega en un determinado momento, sino es un camino que se transita. Todos los días y cada uno de los días debemos luchar por esos derechos. Por eso el criterio y el concepto de progresividad es tan fundamental y esencial. No debemos retroceder en la construcción y en la garantía de nuestros derechos, sino debemos propugnar frente a las situaciones de adversidad para que esos derechos sean plenamente garantizados. Por eso decimos nosotros que el camino es un camino que debemos transitar, que debemos llevar adelante y sobre el cual no debemos bajar los brazos. Lo debemos hacer de estos criterios y de estos principios de nunca más y lo debemos hacer en las memorias de aquellos que padecieron la violencia, que vivieron situaciones sumamente complejas en su vida, de aquellos que no están. Yo lo pongo en la voz, en la mirada y en el recuerdo de mi hermana Laura, que como siempre está presente para que nunca nos olvidemos que debemos vivir en paz, en solidaridad y en la construcción de una sociedad más igualitaria. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Carlotto. Damos espacio para preguntas del público. Buenas tardes, mi nombre es Yanio Romero, de la Unión Nacional de Empleados Bancarios de la UNED. Gerardo, gracias por haber pues contado todo eso, que muchos desconocemos la realidad de lo que sucede en Latinoamérica, y que es una constante que del año 1920 a 1930 se dio toda una ola de dictaduras, como fue Venezuela, Cuba, República Dominicana, el Caribe, Haití, y en fin, se dieron una serie de situaciones bastante difíciles. Antes de continuar, porque se me puede olvidar, te quiero invitar mañana 30, que ya tú lo dijiste, que es el Día Internacional de la Desaparición Forzada, en el Centro de Memoria a las 3 de la tarde. Ojalá y tengas tú la oportunidad de ir allá para que veas las experiencias también de lo que ocurre y de lo que sigue ocurriendo aquí en Colombia. Cuando tú exponías, yo analizaba todo, y que detrás de todo eso que está pues en los Estados Unidos, los gobiernos de los Estados Unidos, porque no podemos hablar de la población, pero también está el sionismo de Israel. El sionismo se ha metido y ha estado en Argentina, ha estado en Chile, y yo veo que sus gobiernos no se pronuncian, esos gobiernos no se pronuncian, esos presidentes, con el genocidio que se está dando en Palestina, y que Benjamín Netanyahu debe ser un hombre preso, debe ser un hombre pues capturado, porque la situación pues nos están pasando una guerra en vivo y en directo, y a veces todo lo que hablamos aquí pues como nos están pasando eso puede suceder, de que puede ocurrir como algo normal, y es lo que nosotros debemos evitar. Por lo menos Alberto Fernández, que yo lo veía como un hombre de centro izquierda, por decir así, el día 7 de octubre, pues condena a Hamas en vez de dar una declaración diferente, porque es un pueblo que ha venido resistiendo con toda la problemática de los asesinatos, el genocidio a niños, ancianos y a todo. Entonces, en ese orden de idea, aquí en Colombia, pues también, como ustedes tuvieron más o menos, si no estoy mal, fueron 22.000 personas desaparecidas y asesinadas en Argentina. Sí, 30.000. Sí, ¿verdad? 30.000, ok, listo. Aquí en Colombia se acabaron, asesinaron todo, fue un genocidio con un partido político, no sé si tú tienes conocimiento de eso, que fue la Unión Patriótica, la UP, desaparecieron a todos, fueron poquitos los que quedaron vivos. Y que hoy, para no seguir alargando, hoy van 74 en este 2024, 74 líderes sociales y lideresas asesinados. Y pues parece que no pasa nada ni a nivel internacional que esté pues pendiente. De todas maneras, se retomó la experiencia de ustedes sobre esas pruebas genéticas, que es la que se están utilizando últimamente en los países para encontrar los desaparecidos. ¿Qué percepción tienes tú? Y no sé si pues puedas decirlo como el anterior, ¿qué percepción tienes tú acerca de lo que está sucediendo y el proceso de paz aquí en Colombia? Sí, un primer punto. Nada puede justificar las acciones criminales que el gobierno de Israel está llevando adelante y la tragedia que significan los crímenes masivos que se están cometiendo en la Franja de Gaza. Y siempre hemos propugnado en materia y en la mirada de lo que sucedía en la región
la existencia del Estado palestino y la posibilidad que puedan desarrollarse de manera plena. También hemos luchado, obviamente, y no aceptamos como excusa la idea de que quienes condenan los crímenes llevados adelante por el gobierno de Israel están cometiendo actos de antisemitismo. Tenemos un profundo sentimiento en la lucha en contra de cualquier forma de discriminación y persecución de cualquier pueblo, pero lo hacemos también en defensa irrestricta de los derechos del pueblo palestino y la posibilidad de su plena autodeterminación, que no exista usurpación territorial y que puedan revertir la situación de profunda diáspora que sufre el pueblo de Palestina. Nosotros hemos seguido con mucha atención el proceso de Colombia y sabemos y comprendemos que hay diferencias en lo que han sido los procesos políticos de conflicto y de conflicto interno en el país. Creemos nosotros que los esfuerzos en el desarrollo de los procesos de paz en Colombia requieren de esa perseverancia y ese camino para garantizar la no repetición. Vimos con mucho entusiasmo la elaboración del informe de la Comisión de la Verdad y fue presentado en la Argentina. Nosotros acompañamos la presentación del informe y nos parecía que era un paso muy importante y que las recomendaciones, y que el gobierno de Petro había planteado públicamente que las recomendaciones de esa comisión se iban a convertir en políticas públicas, es un camino que nosotros consideramos y valoramos profundamente. Es garantizar ese camino de reparación, de no repetición y que nosotros desde todos los ámbitos podamos generar la reparación que se merece. Por eso yo repito, para nosotros no nos es indiferente lo que sucede en Colombia. Para nosotros la resolución de los conflictos, la generación de sociedades pacíficas está directamente vinculado a lo que sucede con nuestros países. De la misma manera en que debemos encontrar las acciones y los intercambios de carácter económico, también en la construcción de la agenda de políticas de memoria, de verdad, de justicia, de reparación y no repetición se deben llevar adelante. Depende también de esa articulación entre el desarrollo de las políticas públicas, de que se tome esa agenda en materia de derechos humanos que comisiones como la Comisión de la Verdad y sus comisionados expresaron, se conviertan en realidad. No sean solo palabras, sino sean también la realidad que se concrete y se conviertan en una hoja de ruta, en una posibilidad que nosotros tengamos para llevarla adelante. Esto requiere de dos factores desde mi perspectiva. Una, la perseverancia en esta demanda, de decir somos obstinados en generar estos caminos que busquen una reparación de carácter integral y debemos no solamente llevarla adelante con los que estamos convencidos de estos procesos, sino que debemos actuar sobre aquellos que no comparten y muchas veces retractan estos caminos. ¿Para qué? Porque nosotros necesitamos que en la alternancia política que existe en nuestras democracias formales no exista caminos de retroceso y no se desarticulen políticas. Esas políticas deben ser consideradas políticas de Estado. Y esto requiere que las organizaciones sociales libres del pueblo, los movimientos sociales, sean actores principales y demandantes del cumplimiento de esta hoja de ruta. Gerardo, por acá hay otras preguntas. Gracias, Remo. Mi nombre es Gustavo Noriega, empleado de banco, y la pregunta que le tengo es respecto de las variaciones sobre las normas pensionales que han aplicado a Argentina. Primero hubo un proceso de privatización, luego hubo estatización y ahora vamos de nuevo con privatización. Entonces, ¿qué lecturas y qué acciones han adelantado los trabajadores allá? Muchas gracias. Sí, estamos la Argentina tuvo siempre un sistema previsional de matriz solidaria que durante la década del 90, durante el imperio del neoliberalismo, se convirtió en un sistema de capitalización que significó que al momento de que el proceso natural para la ejecución de las primeras jubilaciones y pensiones con el sistema de capitalización
el Estado debía subsidiar económicamente porque el sistema no funcionaba. O sea, las comisiones que el sistema bancario se llevaba en el sistema de capitalización prácticamente generó la quiebra del sistema. Entonces, la recuperación y la vuelta al sistema solidario tuvo dos causas. Una causa que tenía que ver con el principio que, como sucede en los sistemas previsionales, los aportes de los activos no alcanzan para cubrir las necesidades de los pasivos y que existe esta subsidiariedad, por ejemplo, de recursos a partir de los impuestos por parte de las gestiones de gobierno. Y el otro porque la mirada sobre el funcionamiento del sistema previsional y las políticas integrales hacia las personas mayores no es una política de negocio empresarial, sino que es una política de garantía de derechos de las personas mayores y que debe contemplar una observación de carácter integral. El sistema previsional argentino lo que ha tenido es, a partir del esquema económico de nuestro país, la Argentina padece endémicamente inflación, la actualización y la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras pasivos ha tenido pérdida de su poder adquisitivo. Ha tenido gobiernos que han generado políticas de recuperación salarial y hay otros que, por ejemplo, como el actual gobierno, que ha hecho un ajuste, de mi perspectiva, criminal sobre los fondos de los trabajadores, que está sustentado en un fondo previsional que es muy importante en la Argentina y que está vinculado a una acción residual con respecto a la recuperación de los fondos de pensión del sistema de capitalización que había tenido inversiones en grandes empresas en el país. Ese fondo de sustentabilidad es un fondo que debería garantizar, pero que el actual gobierno está tomando esos recursos que pertenecen a los trabajadores y los trabajadores pasivos y lo está aniquilando. La verdad que la situación es preocupante. Lo que se prevé con la discusión, ahora el Parlamento, donde el gobierno actual no tiene mayoría, ha generado una contrapropuesta con respecto al funcionamiento del sistema previsional y jubilatorio que busca generar una recomposición salarial. Otros temas en discusión, pero que todavía no tienen plafón suficiente para su tratamiento y su discusión, tiene que ver con algo que también que el expositor anterior planteó, que tiene que ver con las horas de trabajo y la generación de mayor inclusión en menos horas de trabajo, igual remuneración y que genere el ingreso de más actores en el sistema laboral y que permita esto también mejorar las condiciones del funcionamiento del sistema previsional en nuestro país. En el día de ayer hubo una manifestación porque la Argentina tiene, desde mi perspectiva, una sana participación democrática que es la movilización popular. Se participa activamente, se demanda y se peticiona ante las autoridades de manera permanente. Y los trabajadores y trabajadoras jubilados y pensionados están organizados y realizaron el día de ayer una manifestación frente al Parlamento para que no se degrade, porque el presidente amenaza con vetar las leyes que buscan generar la recomposición salarial, fueron salvajemente reprimidos. Y ahí también nosotros vemos un tema importante con respecto a la violencia institucional, ¿no es cierto? Decir, bueno, la demanda y la petición frente a las autoridades no debe terminar en la dispersión de los peticionantes, sino en la escucha por parte del Estado de aquellos que están demandando por sus derechos. Estamos, sí, ante la amenaza del gobierno actual de querer implementar nuevamente un sistema de capitalización o un sistema mixto, pero que desde mi perspectiva no va a tener ninguna posibilidad, o sea, se puede llegar a fundar, pero lo que va a generar es un nuevo quebranto en el ingreso de los trabajadores y las trabajadoras pasivos. Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Gómez Anebre. La pregunta es, después de toda la experiencia personal y de país que nos acabas de contar en los anteriores minutos,
como ente, como grupo organizado y luchando por la paz y la recuperación de las víctimas, si ustedes han tenido la oportunidad, si han sido llamados a apoyar o asesorar el proceso colombiano, que aunque tenemos historias de violencia y terrorismo muy diferentes, porque la de nosotros lleva más de 60 años, los de ustedes, aunque fue un periodo corto, pues les dejó consecuencias que todavía están tratando de lidiar y de subsanar. Ustedes como ente organizado han sido llamados, tenidos en cuenta por el Estado colombiano para apoyar el proceso que hasta ahora se está tratando de llevar a cabo en Colombia, y cómo de pronto lo están haciendo, si han sido tenidos en cuenta. Sí, yo en esto voy a hacer mención y voy a hacer una publicidad al rol que cumple el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos de Mercosur. Es la única institución que tenemos, el único instituto que tenemos en Latinoamérica que trabaja la agenda en materia de derechos humanos desde una perspectiva de políticas públicas. Y el instituto tiene una vinculación con el Estado de Colombia como país asociado del Mercosur. No es miembro pleno, pero hay una participación, y el lugar donde más participación se da e intercambio entre las políticas que se desarrollan en Colombia con la región es a través del instituto, ¿no es cierto? Es tal vez la mayor participación en el proceso de integración. Eso en general se da con los países asociados. Encuentran en la agenda compartida en materia de derechos humanos un lugar y un denominador común. En este sentido hubo múltiples políticas que se generaron puntos de intercambio. Una obviamente que tiene que ver con acompañar el proceso de la Comisión de la Verdad y el proceso de paz en la región, de aportar el conocimiento técnico que el instituto puede aportar, pero que también los países miembros plenos y los países asociados pueden brindar subsidiariamente a la realidad de Colombia. La participación de las organizaciones de la sociedad civil, en donde hay un lugar muy importante en la articulación de las altas autoridades en materia de derechos humanos del Mercosur para encontrar denominadores comunes y también viabilizar las demandas cuando no existe respuesta o escucha por parte en este caso del Estado colombiano, frente a las demandas que se hacen para resolver situaciones de conflicto. Nosotros, la última aproximación que tuvimos desde la Argentina específicamente, tuvo que ver con la visita de comisionados de la Comisión de la Verdad a presentarnos el informe y a encontrar un apoyo de carácter institucional, político y del movimiento de derechos humanos a la construcción de la agenda que estaban proponiendo a partir de los resultados del informe. Nos parece un punto muy, muy importante para acompañar, pero debemos exigir a nuestras gestiones de gobierno y al Estado en su conjunto, a los otros poderes del Estado, el cumplimiento de esa agenda, ¿no es cierto? La posibilidad de que esa agenda se concrete de manera plena. Porque lo miramos desde la perspectiva que, repito, lo que sucede en Colombia nos sucede a todos. Y allí es donde está nuestro interés. Nosotros queremos paz duradera para nuestra región, y la paz en Colombia es parte de ese camino y de esa agenda. Lo expresamos desde la mirada de la solidaridad y también desde nuestras propias experiencias, poder transmitir y decir, bueno, a nosotros, ojo, cuando quisimos hacer esto, no nos salió bien, ¿no es cierto? Poder compartir nuestras experiencias positivas, pero también nuestros fracasos, es parte del camino que nos lleva a que generemos esta integración compartida y solidaria.